¿Alguna vez sentiste que estabas solo, que orabas y el cielo guardaba silencio? Que todo a tu alrededor se desmoronaba mientras tú seguías creyendo, contra toda lógica. En este video vas a descubrir una historia real de fe, caída, dolor y un giro inesperado que solo Dios podría escribir. Hoy vas a ver cómo, incluso cuando todo parece perdido, Dios nunca abandona a quien cree de verdad. Esta historia no es solo para conmoverte, es para despertarte, fortalecerte y recordarte que tu lucha no es en vano, que tu espera tiene propósito y que tus lágrimas están siendo contadas una a una. ¿Estás pasando por una prueba difícil? ¿Te cansaste de esperar una respuesta? ¿Sientes que tu fe está siendo puesta al límite? Entonces este video es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves tu propio sufrimiento. Hubo un momento en su vida en el que todo parecía perdido. Las puertas se cerraban una tras otra, las oraciones parecían no subir más allá del techo, y el silencio de Dios pesaba como nunca antes. Cuando miraba a su alrededor, solo veía ruinas, sueños rotos, promesas sin cumplir, fuerzas agotadas. Y aún así, en medio de todo ese dolor, algo dentro de su corazón se negaba a dejar de creer. Porque cuando ya no quedaba nada, todavía quedaba la fe. Una fe pequeña, herida, temblorosa, pero viva. Esta no es solo una historia más. Es una prueba viva de que Dios nunca desampara a quien cree de verdad. Incluso cuando todo se cae. Incluso cuando nadie entiende tu lucha. Incluso cuando tú mismo dudas de tus propias fuerzas. Lo que estás a punto de escuchar te llevará por un camino de pérdida, de silencio, de resistencia y de una esperanza que nació justo cuando parecía imposible. Tal vez hoy seas tú quien esté viviendo ese momento oscuro. Tal vez estés cansado de esperar, de luchar, de creer sin ver. Y sin saberlo, esta historia comienza exactamente donde tú estás ahora mismo. Se llamaba Daniel. Un hombre común. Una vida sencilla. Nada de lujos, nada de grandes historias al comienzo. Trabajaba desde muy joven, aprendió a valorar cada moneda, cada oportunidad, cada pequeño logro. No tenía una vida perfecta, pero sí una fe constante. No una fe de gritos, sino una fe silenciosa, firme, de esas que se viven más de lo que se predican. Daniel soñaba con formar una familia, con tener un hogar estable, con ofrecer algo mejor a los suyos. Y poco a poco, con mucho esfuerzo, parecía que la vida empezaba a sonreírle. Consiguió un trabajo fijo, alquiló una pequeña casa, empezó a hacer planes. Por primera vez en mucho tiempo, tenía motivos para creer que todo estaba encajando. Las mañanas ya no pesaban tanto. Las noches traían cansancio, sí, pero también esperanza. Daniel oraba antes de dormir, agradecía por lo poco, confiaba por lo que aún no tenía. No pedía riquezas, no pedía fama, solo pedía fuerzas para seguir avanzando. Desde afuera, su vida parecía normal. Pero dentro de su corazón había algo creciendo, la certeza de que Dios caminaba con él, incluso cuando no lo notaba. Y ese detalle es importante, porque muchas veces, cuando todo parece tranquilo, es cuando la fe empieza a ser puesta a prueba sin aviso previo.
Daniel no lo sabía todavía, pero estaba a punto de enfrentar la etapa más oscura de su vida. Todo aquello que había construido con tanto esfuerzo comenzaría a temblar. Y lo haría de una forma tan rápida, tan dolorosa, que ni siquiera tendría tiempo para entender qué estaba pasando. La calma estaba a punto de romperse. Y cuando eso ocurriera, su fe sería llevada al límite. Todo comenzó con una llamada que parecía normal. Una de esas llamadas que uno atiende sin imaginar que, a partir de ese instante, la vida ya no volverá a ser la misma. En pocos minutos, Daniel entendió que su trabajo, aquello que sostenía su hogar, sus planes, su tranquilidad, había terminado. No hubo aviso. No hubo preparación. Solo una frase fría y el silencio después. Al principio pensó que sería algo pasajero. Dios abrirá otra puerta, se decía a sí mismo. Pero los días pasaban. Luego las semanas. Y el teléfono no sonaba. Las respuestas no llegaban. Las oportunidades se cerraban una tras otra. Lo que antes era estabilidad empezó a convertirse en preocupación y luego en angustia. Las cuentas se acumularon. El alquiler vencía. La despensa se vaciaba. Y con cada nueva dificultad, el peso en su pecho se hacía más fuerte. Daniel seguía orando, pero ahora sus oraciones ya no eran solo de gratitud, eran de urgencia. Pedía fuerzas. Pedía respuestas. Pedía un milagro. Como si no fuera suficiente, poco tiempo después llegó otro golpe. Uno que no afectaba solo al bolsillo, sino al corazón. Una traición inesperada, viniendo de donde menos lo imaginaba. Alguien en quien confiaba profundamente le dio la espalda justo cuando más necesitaba apoyo. Y ese dolor fue distinto, más silencioso, más profundo, más difícil de explicar. La casa, que antes era refugio, se convirtió en un lugar de pensamientos pesados. Las noches se hicieron largas. El sueño se volvió ligero. Daniel miraba al techo y se preguntaba, una y otra vez, cómo había llegado hasta allí. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento todo se había salido de su control? Y entonces llegó el día en que tuvo que vender lo poco que tenía para sobrevivir. Objetos que contaban su historia. Cosas que había comprado con sacrificio. Cada venta era como arrancar un pedazo de dignidad, de sueños, de futuro. La caída ya no era solo económica. Era emocional. Espiritual. Interior. Daniel estaba en el punto donde muchos se rinden. Donde la fe empieza a tambalear. Donde la esperanza se vuelve una palabra pesada. Todo aquello que con tanto esfuerzo había construido, ahora estaba en ruinas. Y sin darse cuenta, mientras intentaba mantenerse de pie entre los escombros de su propia vida, estaba a punto de entrar en el momento más difícil de todos, cuando el cielo parece callar por completo. Al principio, Daniel oraba con insistencia. No dejaba pasar un solo día sin hablar con Dios. Se arrodillaba junto a la cama, cerraba los ojos con fuerza y repetía las mismas palabras, solo una señal, solo una respuesta, solo una salida. Pero los días pasaban, y nada cambiaba. El silencio se volvió pesado. Demasiado pesado.
Las oraciones ya no salían con la misma fuerza. A veces eran solo suspiros. Otras veces, lágrimas sin palabras. Había noches en las que se quedaba mirando al vacío, preguntándose si Dios todavía lo escuchaba. Si su fe había sido suficiente. Si su espera tenía sentido. Y ese silencio no venía solo. Traía pensamientos. Dudas. Preguntas que nadie ve, pero que gritan por dentro. ¿Por qué a mí, que hice mal, de verdad Dios cuida de los suyos? Preguntas que no buscan respuestas lógicas, buscan consuelo. Daniel empezó a compararse con los demás. Veía personas prosperar, avanzar, sonreír. Y él, cada día más vacío. Esa comparación silenciosa fue desgastando su alma poco a poco. No perdió la fe de golpe, la fue perdiendo en pequeñas grietas invisibles. Las noches eran las peores. El mundo dormía, pero su mente no. Pensaba en el pasado, temía el futuro, sufría en el presente. A veces se levantaba en la madrugada solo para sentarse en la oscuridad, con la sensación de estar completamente solo, aunque Dios siempre había sido su refugio. Y aún así, en medio de ese silencio que dolía, Daniel seguía respirando fe sin darse cuenta. Porque incluso cuando no tenía fuerzas para creer, algo dentro de él todavía se negaba a soltar a Dios por completo. No era una fe firme. Era una fe herida. Pero era fe. Sin saberlo, ese mismo silencio que parecía abandono, estaba preparando algo que él todavía no podía ver. Porque justo cuando parecía que ya no quedaba nada, algo empezó a cambiar dentro de él. Una madrugada, después de otra noche sin dormir, Daniel hizo algo diferente. No fue una oración larga. No fue un clamor desesperado. Fue solo una frase, pronunciada casi en un susurro, con la voz cansada y el corazón quebrado. Dios, no entiendo nada. Pero decido confiar igual. Esa frase no cambió su realidad de inmediato. No trajo dinero. No trajo trabajo. No resolvió sus problemas. Pero algo sí cambió, por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel dejó de pelear contra el silencio y decidió caminar con él. Empezó a hacer pequeños actos de fe. Nada grande. Nada visible. Solo levantarse cada día, aunque no tuviera ganas. Dar gracias, aunque no tuviera por qué. Ayudar a otros, aunque él mismo estuviera vacío. Y en cada uno de esos gestos, estaba diciendo sin palabras, sigo aquí. Sigo creyendo. Dejó de pedir explicaciones y empezó a pedir dirección. Dejó de exigir respuestas y empezó a pedir paz. Y esa decisión, aunque invisible para el mundo, fue la más valiente de su vida. Porque creer cuando todo va bien es fácil. Pero creer cuando todo se ha perdido, eso es fe de verdad. Daniel no lo sabía, pero en ese instante, cuando decidió no soltar a Dios a pesar de no entenderlo, algo empezó a moverse en lo invisible. Algo que no hace ruido. Algo que no se anuncia. Algo que solo se revela cuando llega el momento exacto. Y ese momento estaba más cerca de lo que él imaginaba. Los días siguieron su curso, aparentemente iguales. Misma rutina.
mismas preocupaciones, mismo silencio. Pero ahora, dentro de Daniel, algo era distinto. Ya no caminaba solo con miedo, caminaba con una calma extraña, como si, aún sin respuestas, no estuviera completamente perdido. Y entonces, cuando menos lo esperaba, ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que cualquiera podría haberlo ignorado. Una mañana recibió un mensaje. No era una propuesta de trabajo. No era una solución. Solo era una invitación. Un antiguo conocido le preguntaba si podía ayudarlo por unos días en algo sencillo, temporal, casi sin promesas. No pagaba mucho. No resolvía su vida. Pero era una puerta, una rendija de luz en medio de tanta oscuridad. Daniel dudó. Su orgullo habló. Su cansancio también. Pero recordó aquella madrugada, aquella decisión de confiar aunque no entendiera. Y aceptó. Ese primer día fue duro. Trabajo pesado. Horas largas. Ninguna garantía. Pero al final del día, mientras volvía a casa con las manos cansadas y el cuerpo agotado, algo diferente lo acompañaba: esperanza. Una esperanza tímida, discreta, pero real. En los días siguientes, esa pequeña oportunidad se fue repitiendo. Y sin darse cuenta, Daniel volvió a sentir algo que había perdido: utilidad, propósito, movimiento. Su vida ya no estaba completamente detenida. No era el milagro que él había pedido. Pero era el comienzo de algo que solo Dios podía estar construyendo. Porque a veces, Dios no cambia todo de golpe. A veces, solo enciende una pequeña luz para que tengas fuerzas de dar el siguiente paso. Y Daniel, sin saberlo, acababa de dar el primero. Lo que comenzó como algo temporal empezó a tomar una forma inesperada. Aquellos pocos días de trabajo se convirtieron en semanas. Las semanas, en nuevos contactos. Y los contactos, en oportunidades que Daniel jamás habría imaginado en su peor momento. Lo que comenzó como algo temporal empezó a tomar una forma inesperada. Aquellos pocos días de trabajo se convirtieron en semanas. Las semanas, en nuevos contactos. Y los contactos, en oportunidades que Daniel jamás habría imaginado en su peor momento. No fue de un día para otro. No hubo anuncios. No hubo aplausos. Pero cada semana algo mejoraba. Primero, pudo ponerse al día con una de sus cuentas. Luego, con otra. Después, volvió a llenar la despensa sin contar las monedas con miedo. Y una noche, al acostarse, se dio cuenta de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: tranquilidad. Su rostro empezó a cambiar. Su postura también. Ya no caminaba encorvado por el peso invisible de la desesperación. Empezó a mirar a las personas a los ojos otra vez. A sonreír sin forzarlo. A soñar sin sentir culpa. Y entonces ocurrió algo aún mayor. Una de las personas con las que había trabajado observó su esfuerzo, su compromiso, su forma silenciosa de hacer las cosas. Sin promesas. Sin que Daniel lo pidiera. Y un día le ofrecieron algo estable. Algo digno. Algo que no solo resolvía su presente, sino que abría su futuro. Daniel salió de aquella conversación sin poder hablar.
caminó varias cuadras sin rumbo fijo. Y en una esquina cualquiera, se detuvo. Bajó la cabeza. Y lloró. No de tristeza. Lloró de alivio. De gratitud. De asombro. Todo lo que había perdido parecía, poco a poco, estar encontrando un nuevo lugar en su vida. No exactamente como antes, pero tal vez, mejor. Y lo más impactante de todo es que la transformación no fue solo externa. No fue solo trabajo, dinero o estabilidad. Fue interior. Daniel ya no era el mismo hombre que se había quebrado en el silencio. Ahora llevaba cicatrices, pero también llevaba fe madura. Fe probada. Fe real. Aquella fe que tembló, pero nunca se rompió. Y cuando pensaba que ya había visto todo lo que Dios podía hacer, todavía faltaba lo más importante. Con el tiempo, Daniel empezó a contar su historia. No como alguien que se exhibe, sino como alguien que agradece. A quienes lo escuchaban les hablaba de la pérdida, del vacío, del miedo, del silencio que casi lo venció. Pero sobre todo, les hablaba del momento en que decidió no soltar a Dios, incluso cuando no entendía nada. Decía que lo más duro no fue perder el trabajo. No fue quedarse sin dinero. No fue ver sus planes derrumbarse. Lo más difícil fue aprender a confiar cuando todo en su interior gritaba que se rindiera. Daniel comprendió que Dios no siempre actúa como esperamos, pero siempre actúa a tiempo. Que muchas de las respuestas que pedimos no llegan como milagros visibles, sino como fuerzas invisibles que nos mantienen de pie cuando ya no podemos más. Aprendió que la fe no es ausencia de dolor. Es permanecer de pie a pesar del dolor. Y cuando miraba hacia atrás, ya no veía solo ruinas. Veía procesos. Momentos que antes parecían castigo, ahora tenían sentido. Personas que se fueron, ahora entendía por qué. Puertas que se cerraron, ahora sabía que evitaban caminos que no le habrían llevado a nada bueno. Daniel ya no se preguntaba, ¿por qué pasó esto? Ahora se preguntaba, ¿para qué me preparó todo esto? Su historia no terminó siendo la de un hombre que lo perdió todo. Terminó siendo la de un hombre que descubrió que nunca estuvo realmente solo. Porque aun cuando él pensó que Dios guardaba silencio, el cielo nunca dejó de trabajar a su favor. Tal vez, mientras escuchabas esta historia, algo dentro de ti se removía. Tal vez no por la vida de Daniel, sino por la tuya. Porque, de alguna manera, tú también estás luchando. Tú también estás esperando. Tú también has sentido ese silencio que pesa más que cualquier palabra. Quizás hoy tú eres quien perdió algo importante. Un trabajo. Una relación. Una esperanza. Un sueño. Y tal vez, como Daniel, sigues preguntándote si Dios realmente está escuchando tus oraciones. Si todavía queda algo por lo que valga la pena creer. Si tu fe será suficiente para sostenerte un día más. Esta historia no te promete una vida sin dolor. No te promete que todo será fácil. Pero sí te recuerda una verdad que nunca cambia: Dios nunca desampara a quien cree en Él. Aunque no lo sientas. Aunque no lo veas. Aunque el silencio parezca eterno. A veces, Dios no quita la tormenta de inmediato, pero te enseña a caminar en medio de ella. A veces, no responde como esperas, pero te fortalece como necesitas. Y muchas veces, cuando crees que todo está detenido,
Él está trabajando en lo invisible. Si hoy te sientes cansado, agotado, a punto de rendirte, esta parte de la historia también es tuya. Porque así como Daniel decidió creer en medio de la nada, tú también puedes tomar hoy esa misma decisión. No porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo fiel, incluso cuando nada parece tener sentido. No estás solo. No has sido olvidado. Y tu historia todavía no ha terminado. Hoy has escuchado una historia de caída, de silencio, de resistencia y de esperanza. Pero más que la historia de Daniel, esta es la prueba de que cuando eliges creer, incluso en medio del dolor, Dios sigue escribiendo tu camino, aun cuando tú no ves la tinta. Tal vez el milagro que esperas no llegará como imaginas. Tal vez no será rápido. Tal vez no será fácil. Pero si algo queda claro es esto: Dios nunca abandona a quien cree de verdad nunca. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: yo sigo creyendo. Esa frase puede ser hoy tu propia declaración de fe. Comparte este video con alguien que hoy necesita una palabra de esperanza. Y si deseas seguir recibiendo historias que fortalezcan tu fe, suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos, aún en medio de la tormenta. Recuerda esto: cuando el silencio vuelva a aparecer, Dios no llegó tarde. Dios no se olvidó. Dios sigue obrando, incluso cuando tú no lo ves.